Muy buenas tardes a los que nos acompañan en este inicio de semana, prácticamente despidiendo el mes de mayo, y continuamos con estas emisiones especiales de acuerdo al protocolo que hemos estado describiendo tanto a nivel de capacitación como a nivel pericial. El viernes, en la emisión de capacitación de calidad de las ciencias forenses, presentamos un caso real un tanto cuanto complejo, difícil, sensible para entenderlo, para llevarlo. Estamos haciendo esta labor primeramente para difusión y apoyo de la persona que ha vivido este tipo de violencia a lo largo de un par de años en general, pero también para concientizar a la gente en todo sentido, en todo ámbito, de la importancia de estar capacitándose, de conocer tanto la parte normativa como hoy el tema que nos ocupa a nivel de los dictámenes. Si bien es cierto, lamentablemente hay veces que las autoridades no reaccionan y no atienden como debe de ser a la víctima y la revictimizan y hacen que claudiquen en ese camino por llegar a encontrar la justicia. También es cierto que hay otra parte ética entregada para la consecución de esa impartición de justicia. Sí, nuestro símbolo de la justicia tiene una venda, y precisamente es lo que a veces nos hace falta entender, que nosotros vamos a ayudar como auxiliares para quitarle esa venda y que se pueda impartir la justicia. En ese esclarecimiento de los hechos es un papel vital la que tenemos como peritos. De entrada tenemos que tener esa capacidad de entendimiento de lo que se está denunciando. Sí, no hay asunto fácil como peritos, pero muchas veces prefieren situaciones sencillas donde no hay un mayor análisis para elaborar su dictamen, y ven en el cliente un símbolo de dinero, que si bien es cierto, toda profesión involucra un intercambio de un servicio por una cuestión monetaria. ¿Qué pasa cuando ejemplos como los que pusimos el viernes son más complejos, son más laboriosos, en donde se tiene que leer una y otra vez la carpeta de investigación, donde se tiene que emitir un punto de vista totalmente complejo para llegar al mismo? Si cuando hablamos de víctimas, vamos a decir mayores, de 18 en adelante, es complejo hacer un dictamen, imagínense cuando están involucrados menores de edad, cuando son situaciones que uno a veces no entiende por qué pasan, y se tiene que tener esa capacidad de análisis, se tiene que tener esa cuestión de no solamente hacer un copy-paste de información de anteriores asuntos, ponerlo, personalizarlo y entregarlo, porque lamentablemente hemos dicho que la violencia contra la mujer se ha estado incrementando, se ha estado malentendiendo y malinformando también, y es tiempo de empezar a cambiar las cosas. Hoy nos ocupa como peritos el conocer cómo brindar estos dictámenes para la consecución de la impartición de justicia. Por eso, desde nuestra
biblioteca, quiero decirle a esta persona, aparte de un agradecimiento enorme por la confianza vertida de su historia, que se está haciendo todo lo posible en un análisis para apoyarla, y que esto es parte de el hacer de conocimiento a todos los que nos siguen en esta casa de estudios y en otros medios de difusión que hemos estado, el que se puede impartir justicia, pero que para ello el papel del perito es vital, y que de alguna manera parte de la información vertida en la narrativa de los hechos, porque de ahí se va a desprender también mucho el accionar de los peritos. Y entonces lo que vamos a ver a través de lo que he seleccionado como frase para hoy dice: pues mi noción de la justicia es esta: los hombres no son iguales. Es de mi gran autor preferido, Friedrich Nietzsche. Y efectivamente, ante la justicia, no todos estamos ante esa nefasta conducta de violencia contra la mujer. No se trata de una guerra de sexos entre mujer, hombre o de género, si ustedes lo quieren ver así. Se trata de una impartición de justicia. Se trata de que nosotros como peritos, si nos toca como hombres hacer un dictamen de una menor, llámese mujer, lo tenemos que hacer con una ética, lo tenemos que hacer con toda cuestión ética, moral, darle la confianza necesaria, porque no es fácil los delitos que se están cometiendo en contra de las mujeres. Y entonces, si no es así, debemos de preparar más peritos, mujeres y hombres, para que puedan también tener esa tranquilidad, ustedes mujeres, de que van a ser examinadas, como lo vamos a ver el día de hoy, por una psicóloga, por una doctora, para determinar ciertas lesiones que a lo mejor es un tanto cuanto incómodo si es que la realizara un hombre. De ahí que en el protocolo que dio parte a todo esto, y que ahora es este primer caso real, de los cuales vamos a seguir compartiendo con todos ustedes, da pauta a lo que decía y dice, mejor dicho, el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial en relación a los delitos de feminicidio. Pero no solamente cuando estamos hablando de que lamentablemente la mujer falleció, también este protocolo establece los lineamientos para ofrecer dictámenes en su momento de género, es decir, hacia la mujer. Y es muy importante hacer clic, cambiar ese paradigma y esa definición que solamente se va a perseguir un delito de género, o conocido como feminicidio, cuando se trata del fallecimiento de una mujer. Más adelante, en el carácter de diagnóstico jurídico, vamos a empezar a hablar nuevamente de lo que es la tentativa. Y cambia mucho para nosotros como peritos cuando es tentativa, cuando es homicidio, porque nuestros dictámenes tendrán que tener ese carácter necesario, insisto, para esclarecer la duda razonable que va a tener el impartidor de justicia llamado juez. Dicho esto, entonces, tenemos que nuestro tema del día de hoy, dentro de este análisis forense en el delito de feminicidio, son las periciales en la violencia a la mujer
Directamente en la fracción primera decíamos del artículo 25 del Código Penal Federal, que lo vimos en las emisiones pasadas, donde estábamos estableciendo cómo llegar a un análisis forense, un análisis pericial, para determinar que estamos ante este tipo de violencia. Cuando hay un signo de violencia, no solamente denominado violación, acoso, abuso, en cualquiera de los sentidos tácitos. En ese sentido no vamos a tener el día de hoy como peritos a nuevamente abordar las definiciones, porque ya lo hicimos en el programa del viernes pasado, el día pasado, que les invito a que si no lo han visto, búsquenlo en la biblioteca de Argus Cursa. Ahí está disponible para todos ustedes porque contiene mucha información al respecto. Y bueno, en ese sentido de ideas está recordar el caso real de una manera muy general de esta persona que vivió durante varios años lesiones, golpes, maltratos, amenazas, que fue abusada en repetidas ocasiones. Producto de las mismas nacen 2 niños, los cuales viven amenazados, y que llega a tal grado que también la pareja de sexo masculino se presume que hubo un abuso infantil. Esto es a grosso modo lo que estuvimos viendo en la emisión anterior, por eso quise repetir las imágenes, porque llega un momento en que la víctima está ya al borde de un colapso, al borde de una hipnosis psicológica que dice, ¿qué debo de hacer? En esta parte, fíjense bien, sí voy a mencionar que aunque ya están emitidos determinados oficios para la atención inmediata en psicología, para brindarles atención médica, para brindarles el apoyo de la Fiscalía especializada en atención a delitos sexuales, para proporcionar medicamentos, no se ha hecho nada al respecto. La menor de referencia está en una cápsula de negación en donde no quiere saber al respecto, no quiere hablar al respecto, con toda la razón, y solo refiere que no lo puede hacer porque está amenazada por la pareja o expareja en este caso de la señora, más la violencia que vivió la mamá, más la violencia que vivieron sus papás o los abuelos maternos. Imagínense el daño tan grave que se tiene. Y para ello entonces se hace necesario un primer dictamen, el informe psicológico pericial, que hoy en día también se le conoce así, o dictamen psicológico pericial. Y aquí vamos a ir por partes, porque una cuestión, como les decía en la introducción del día de hoy, hablar de lesiones, hablar de que hubo un abuso a la integridad de la menor o incluso un abuso sexual, implica forzosamente que hubo lesiones emocionales. Y estos daños emocionales son invisibles muchas veces. Decíamos en la emisión anterior, en el ámbito jurídico, que a veces la persona cuando es menor, cuando se comete este tipo de delitos, vamos a empezar por la menor, cuando se comete este tipo de delitos en su contra, muchas veces no entienden lo que pasó, pero sí cambia cognitivamente y totalmente. Muchas veces desarrollan, dentro también de la criminogénesis, desarrollan aspectos de violencia, de rechazo, de aislamiento, de drogadicción, y muchas veces terminan en suicidio.
Entonces es necesario hacer un estudio pormenorizado, psicológico, de cómo está la persona, no porque esté, como decimos, loca, dañada, sino qué consecuencias psicológicas trajo el haber sido violentada en su integridad física, corporal e íntima, y que poco a poco, cuando ella vaya comprendiendo lo que pasó, va a desatar conductas que pueden atentar contra ella misma. ¿Qué está pasando en una persona menor de 15 años que ya se vio vulnerable por caricias, tocamientos, etcétera? ¿Y cómo se va a desarrollar socialmente? ¿Cómo está pensando? ¿Y qué es lo que está pensando? ¿Y por qué dentro de esa cápsula prefiere decir no recuerdo más, no recuerdo más y no recuerdo más? Si le sumas la parte de amenazas, de ese temor, de esa sensación de que en cualquier momento pueden atentar contra ella si decide contar lo que pasó, imagínense el daño psicológico. Es ahí donde el perito en psicología tiene que determinar todo este tipo de circunstancias, determinar un tratamiento necesario para que se restablezca cognitivamente, pueda entender las consecuencias de los actos, no responsabilizarse, evitar tendencias negativas como una depresión, drogadicción e incluso pensamientos que la lleven a privarse de la vida, y que pueda reforzarse nuevamente estos canales de autoestima para que pueda desenvolverse lo más adecuadamente posible, tanto a nivel personal como en sociedad. Máximo porque se trata de la figura que estuvo al lado de su mamá, máximo porque no entiende el por qué pasó posiblemente en repetidas ocasiones, y que más adelante, cuando ella decida hacer su vida con alguien más, va a tener repercusiones, muchas repercusiones. Vivimos en una sociedad que lamentablemente a veces no tenemos esa ética, esa cuestión social en donde se platiquen ese tipo de temas y la pareja pueda entender a la mujer y darle ese espacio. Pretendemos tener un vínculo sentimental a través de una intimidad, y cuando no se logra, cuando se tiene etapas de rechazo, de agresividad, lejos de apoyar, lejos de preguntar, de comunicarnos, o respondemos a esa agresividad o simplemente nos alejamos de la persona, ocasionando también un daño mayor. Es importante todo lo que se vea en este informe psicológico, porque le va a ayudar a la autoridad a ver la gravedad y la peligrosidad del victimario, porque aquí estamos hablando de que atentó contra la menor y posteriormente y continuamente también a la par lo hacía con su pareja. Hablando de la mayor, de la mamá, la redundancia de ideas, un primer daño es sentirse culpable porque no pudo actuar a tiempo, porque no pudo evitar que su menor le pasara o fuera víctima de su pareja. Se va a sentir responsable, culpable. 2, va a incrementar esta culpabilidad porque va a decir por qué no hice algo al respecto antes, por qué no me separé, por qué no me alejé, por qué no esto. Pero no hay que olvidar que en el caso específico las amenazas no solamente fueron hacia sus hijos, fueron hacia sus familiares. Los golpes no fueron de una cachetada o algo por el estilo, fueron golpes severos que incluso en su segundo embarazo estuvo con amenaza de aborto.
Y todo eso cognitivamente se tiene que nuevamente, a través del psicólogo, determinar el daño, con independencia de que se solicite una reparación del daño, para que se asiente la gravedad de los actos del despliegue de la conducta, tanto llámese abuso infantil como de la violación, y determinar que la persona, de acuerdo a la experticia del psicólogo o psicóloga, por eso decía que en estos casos sería recomendable que la perito fuera obviamente mujer. Hay que separarlo también, aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay que separarlo del médico tratante, que también se recomienda que sea mujer. ¿Por qué? Porque la médico tratante, la doctora, tiene una especialidad en medicina, sí puede establecer las lesiones tanto corporales, ¿sí?, físicas, como del aparato reproductor femenino, tanto de la menor como de la mamá, y puede dar su informe médico en un expediente. Puede ser solicitado este informe médico o este expediente para que se convierta en un elemento de estudio del perito, tome elementos de lo vertido en el expediente médico para el desarrollo y contenido de su dictamen, pero nunca el médico tratante podrá hacerla de perito. Algo muy similar pasa cuando soy el abogado y pretendo ser perito, porque tengo ambos conocimientos. O debo de ser el abogado o debo de ser perito. Exactamente lo mismo. Podrá ser llamado el médico o la doctora en este caso, sí, para que explique el expediente, para que explique con conocimiento de causa, de acuerdo a su especialidad, las lesiones encontradas en el aparato reproductor femenino, hablando específicamente, paredes vaginales, etcétera, qué grado de lesiones encontró, pero también si encontró más lesiones en el caso de la mamá, qué tantas consecuencias a sus órganos tuvo la serie de golpes a nivel, incluso vamos a empezar lo craneal, corporal, qué tanto está en peligro su vida en relación a la calidad de salud que presenta la mamá de acuerdo a los golpes recibidos. Y todo eso, insisto, serán elementos de estudio. Los elementos de estudio son aquellos que analiza a detalle un perito para emitir posteriormente una contestación al planteamiento del problema y sus conclusiones. Entonces es muy diferente que se ayude de la doctora tratante, llámese a través de las instancias públicas o privadas, para que quede constancia porque lamentablemente muchas veces por saturación de carga de trabajo o porque hay pocos peritos en materia de psicología, cuando pasa este tipo de cuestiones, son 6 o 7 meses promedio en que van a serlo valoradas psicológicamente, y ya se perdió mucha información, ya hubo una situación como de contaminación. Y me podrán decir, oye, pero es que estás mezclando medicina con psicología. De alguna manera sí, pero a lo que voy es lo siguiente. De acuerdo a lo que rinda también en el expediente médico, va a ser el impacto psicológico que va a tener. Y más adelante les prometo hacer un programa específico de este tipo de cuestiones, de cómo las lesiones presentadas en el aparato reproductor femenino van a impactar a nivel femenino cuando se ha realizado una agresión o una actividad sexual sin su consentimiento. El siguiente dictamen precisamente es el médico. Bueno, ya estábamos adelantando un poquito. Este dictamen en medicina forense va a establecer
las lesiones que encuentren, no solamente físicas, es decir, no porque ya no tenga yo en el cuerpo hematomas o moretones, no quiere decir que no fui sujeta a golpes o a lesiones. Si bien es cierto, también la normatividad mexicana establece dos tipos de lesiones, menores a 15 días, mayores a 15. Es muy cierto que si estamos hablando de que haya a lo mejor un traumatismo craneal interno que no se ve a simple vista, se tendrá que hacer a lo mejor una tomografía o análisis específicos, qué tanto fueron dañados, a lo mejor si ya tengo las costillas, si ya la persona ya tiene las costillas lastimadas, sensibles, no sé, una serie de situaciones médicas que va a determinar, incluyendo lo que decíamos también a nivel ginecológico. Entonces se tendrá que hacer todo un estudio de pies a cabeza, como decimos, a nivel médico, para determinar la salud actual de la víctima, tanto de la menor como de la mamá. ¿Por qué es importante? Porque obviamente, hablando de la menor, es ver qué consecuencias trajo esta situación, si hubo o se quedó nada más en un abuso en donde no alteró la integridad del aparato reproductor femenino, o si lamentablemente llegó a mayores consecuencias y produjo lesiones por la fuerza ejercida, por la violencia ejercida. Tendrá que tener ciertos tratamientos, hay veces que se habla de operaciones, etcétera, y también eso va en colación a lo que decíamos con el dictamen en psicología, para hacerle entender a la menor el proceso que se va a tener que tener. Insisto, deberían de ser mujeres ginecólogas, médicas, doctoras, perdón dicho, que atiendan en general a las víctimas de que sean mujeres, no demeritando la ética y profesionalismo de los doctores, pero creo que existe la necesidad de tener una sinergia, una confianza, y qué mejor que sea entre mujeres. Una vez que se establece eso, entonces se podrá establecer en un dictamen la salud actual a nivel de un planteamiento del problema y de una conclusión que le ayude. Ya junto con el dictamen en psicología llevaríamos dos dictámenes ya para el esclarecimiento de los hechos o de la duda razonable de cómo propiciaron. Es tan delicado este tipo de dictámenes que muchas veces es la base para sustentar las acusaciones, porque se debe determinar el grado de lesiones. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente también tenemos una idea errónea, y sigo haciendo un llamado, así como también sé que hay autoridades sumamente competentes, éticas y profesionales, también está el otro lado, en donde dicen: a ver, usted está diciendo que fue golpeada, pero yo físicamente no veo que venga con moretones, camina bien, respira bien, entonces pues para mí no tiene lesiones. O ¿por qué a la primera vez que pasó esto de que la golpeó, por qué no lo denunció? ¿Por qué no se separó? Lamentablemente seguimos cayendo en esto. Pero si los dictámenes los tuviéramos en cuenta para ver esta circunstancia, estaríamos hablando de una madurez jurídica. Otro de los puntos es que nos dicen: no te puedes bañar hasta que seas examinada. Imagínense el nivel que tiene la adrenalina, la sensación psicológica precisamente, y lo primero que hacen normalmente es tratar de, a través del baño, quitarse toda esa sensación de que fueron violentadas, de que fueron pues vaya, agredidas, no solamente físicamente, sino a través de su aparato reproductor femenino. Y entonces tendremos que hacernos valer tanto de la parte psicológica
como de un examen ginecológico, para que todo esto nuevamente se convierta en elementos de estudio de un perito en medicina forense y que pueda establecer las consecuencias de la violencia sufrida de la víctima por parte de su victimario. Esa es la importancia. Si bien es cierto, a veces se van a perder indicios de fluido, llámese semen, llámese otro tipo de circunstancias, sí hay manera todavía de determinar cuestiones, y esto es a través de la atención, insisto, profesional, de una psicóloga, de una doctora, porque el otro dictamen que vamos a ver de manera general es la reconstrucción de hechos, una simulación de cómo pasaron, acontecieron los hechos por parte de la narrativa de la víctima. ¿Para qué nos va a servir este dictamen de reconstrucción de hechos? Bueno, para saber tiempo, modo y lugar. Me tomaba de tal manera, me pegaba de tal manera. Si bien es cierto, a lo mejor no se va a poder reconstruir la totalidad de los hechos desde que empezó la violencia en contra de la mujer, sí por lo menos los actos más recientes que hagan ver que la persona victimaria sí pudo haber desplegado esta conducta en contra de su víctima. Y va a venir aquí nuevamente la criminalística, el perito en criminalística, para determinar a través de los principios de la misma lo que está viendo en lo que es la reconstrucción de hechos. ¿Qué se usó? El cuerpo, los puños para propiciar las lesiones. ¿Qué se usó? El aparato reproductor masculino para acosarla, para violentarla o para abusarla o para violarla. ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? Situar al victimario en el lugar de los hechos. ¿Qué produjo? Lesiones. ¿Qué produjo? Una violación. Hay una correspondencia entre el víctima, victimario, victimario, víctima. Aquí estamos hablando también de que constantemente, producto de estos abusos, vamos a llamarlo así, o violaciones, mejor dicho, nacieron dos hijos. ¿Qué pasó con el médico que la recibió porque iba golpeada? ¿Cuándo fue esta situación? ¿En dónde fue recibida? Todos los elementos de estudio que se puedan analizar en una reconstrucción de video, una reconstrucción de los hechos. Se me vino a la mente lo de video, porque muchas veces cuando hacemos la reconstrucción se hacen tomas de videos y se muestran dentro del desahogo de pruebas. Todo esto, llevamos esos 3 dictámenes. Una vez que se tienen estos dictámenes realizados, se van a poner a disposición de la autoridad competente, misma que los va a ofrecer, acuérdense, ante el juez de control, para que sean autorizadas su desahogo. Se perseguiría que fueran autorizados estos 3 dictámenes. ¿Y qué pasa entonces en este desahogo de pruebas de los dictámenes? El dictamen ya fue ofrecido, ya fue aceptado, ya fue integrado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que mediante un interrogatorio a cada uno de los especialistas se va a preguntar el contenido del mismo. Y aquí, como peritos, tenemos que tener esa habilidad de expresión oral, de defender el dictamen, y mucho ojo con esto, no podemos ser coartados en nuestra expresión o en nuestra exposición de nuestro dictamen, siempre y cuando todo lo que estemos diciendo ante el juzgado sea referente al dictamen.
Podemos citar antecedentes, podemos citar marco teórico, definiciones, después podemos citar el desarrollo contenido del dictamen. También puede ser muy específico, en donde a través de preguntas el agente del Ministerio Público haga valer las partes más importantes de un dictamen. Se pueden ir a la parte de las conclusiones, pero siempre en total libertad de expresión, tanto para los peritos oficiales, que son del gobierno, como los peritos particulares, que son los que se contratan seguramente por parte de la parte acusada. Y aquí es una cuestión de que también debemos entender que si como peritos vemos que, como peritos particulares, vemos el contenido del dictamen del perito oficial realmente es contundente, tendríamos que tener esa ética de decir, no hay forma de combatirlo. Sin embargo, lo que está haciendo ahorita nada más es, si tú estableces que hay elementos como perito oficial, entonces el perito particular va a decir que no hay elementos. No se trata de eso, eso no es un desahogo de pruebas, eso nada más, y tampoco es un principio de contradicción. Eso es simplemente tratar de confundir a la autoridad. El principio de contradicción, a través del dictamen, va a establecer que vamos precisamente a contradecir tanto la teoría del caso como la teoría del delito en términos periciales, lo que está en la carpeta de investigación. En este caso en específico que nos ocupa, se tendría que establecer a través de los tres planteamientos de problemas de los distintos dictámenes que hemos mencionado, aportar elementos que digan que realmente hay indicios o presencia de esta violencia a la que fue sujeta la víctima, de que psicológicamente está afectada por la violencia, amenazas recibidas por esta persona, y que derivado de la reconstrucción de hechos sí se tiene una correspondencia, una producción, un uso y una probabilidad y una certeza de que se produjeron de así los hechos narrados por la víctima, y todo ello para buscar el convencimiento de la autoridad para que aplique las sanciones que estábamos estableciendo en la emisión anterior, que iban alrededor casi de 50 años promedio de sentencia. Esa es la labor que nosotros tendríamos que hacer como peritos en una primera etapa de interrogatorio. Esta reforma establece que entonces, y que es oral, ya no es leída, sino es de manera oral, pero también establece un contrainterrogatorio. En este contrainterrogatorio lo que va a pasar es que entonces nuestra contraparte va a buscar que caigamos en contradicción, va a buscar los puntos flacos del dictamen o de nuestra exposición para evidenciarnos, y nos va a hacer preguntas expresas. Muchas veces incluso nos va a decir sí, no, diga sí o no únicamente. Va a tratar de quitarnos credibilidad, pero también esta misma reforma va a establecer que entonces después de ello viene un contrainterrogatorio a preguntas específicas de lo que nos interrogó nuestra contraparte, el representante jurídico del acusado. El agente del Ministerio Público podrá hacer preguntas directas, específicas y únicamente a lo que nos hayan preguntado, para que nos pueda ver esa retórica como peritos. Entonces nuestra labor es preparar muy bien nuestra participación. Podemos incluso solicitar el apoyo visual, podemos usar videos, podemos usar todo aquello que demuestre una credibilidad de nuestro dictamen, porque acuérdense que cerrándose esta etapa de desahogo es cuando entonces el juez, con ambas probanzas,
Va a deliberar él, aunque la reforma establecía que fuera una especie de colegiado, que mínimo fueran 3 jueces. La práctica demostró que no es que fuera imposible, pero que sí había en su momento muy poca capacidad de jueces y era muy largo los juicios como para estar rotando a los jueces. Entonces ahora el juez de juicio oral va a darse un tiempo determinado para estudiar todo lo vertido, todo lo desahogado y emitir su sentencia. Por principio de cuentas, si es inocente o culpable, si es esta segunda cuestión, la penalidad que va a determinar. Pero va a partir en gran medida no solamente de la habilidad que tenga el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico, sino también de los dictámenes. Y en ese sentido, ahora imagínense que pudiéramos incorporar en nuestros apartados, como de nuestros dictámenes, algo que se conozca como perspectiva de género. Ya este protocolo de referencia que empezó a dar pauta a todas esas temáticas, sí establece la posibilidad de tocar dictámenes específicamente de género. Y es nuestra labor actualizarnos y decir, efectivamente, el simple hecho de que haya sido una violencia en contra de la mujer, tenemos que tener conocimiento de causa para establecer que tarde o temprano esta persona probablemente va a llegar a un homicidio, y no va a buscar el homicidio de un hombre, sino de una mujer, o que puede continuar con un proceso violatorio, de abuso sexual hacia las mujeres. Claro que sí. Y eso es lo que perseguiría este sistema. Y esto es lo que estamos tratando de decirles a ustedes. Oye, es que tal vez yo he escuchado de los dictámenes. Oye, es que yo no he tenido acceso a una audiencia. Oye, soy estudiante de Derecho. Oye, tengo un conocido o familiar que está llevando un proceso jurídico, pero ya se alargó, ya el perito cobra los millones y pues no tenemos los medios, nadie nos explica, todo el mundo quiere para su caja, pero no vemos claro. Esto es la labor que queremos hacer, de acercarles a las ciencias forenses a través de los peritos de este programa, acercarles que los peritos deben estar debidamente capacitados con una experticia en el campo, para que también entrevisten a los familiares, para que se metan de lleno al asunto y no solamente entreguen su dictamen, sino se profundicen en este estudio, porque muchas veces estas audiencias después de la entrega del dictamen no son inmediatas. Hay veces que son medio año, 8 meses, etcétera, y tenemos que tener esa capacidad para preparar nuestra participación dentro de ese desahogo de pruebas. Pero también tenemos que tener esa capacidad de que los planes de estudio fueran reformados y prepararlos a ustedes, estudiantes. Ya hay carreras nacientes de ciencias forenses, ya hay ese sentido como tal, algunas escuelas que ofrecen diplomados, pero realmente ¿cuál es el contenido? Realmente ¿qué es lo que les están enseñando? ¿Qué es lo que le pretenden enseñar? La idea aquí es que ustedes aprendan a diferenciar de un asunto real. 1. La importancia que tenemos como peritos. 2. El conocimiento que tenemos que tener multidisciplinario. No vamos a ser expertos en medicina, en psicología, etcétera, pero sí debemos de conocer o acercarnos a que nos auxilien interpretando los conceptos vertidos en otros dictámenes. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que aprender a trabajar con el abogado que nos está llevando a la pauta.